Prepárate para un viaje al abismo del terror. En este video, descubrirás 3 historias de maldiciones que desafían la realidad misma. Relatos oscuros y perturbadores que desvelan el verdadero horror oculto en las sombras. Tu valentía será tu única salvación. Buena suerte. La maldición del hospital abandonado. En el corazón de una densa selva en los alrededores de San José, Costa Rica, se erigía un hospital abandonado que había sido el centro de innumerables leyendas y rumores. Construido en la década de 1920, el Hospital San Juan de Dios fue originalmente un sanatorio para pacientes con enfermedades contagiosas. Sin embargo, debido a la escasez de fondos y a la falta de personal cualificado, el lugar se deterioró rápidamente y fue escenario de terribles sucesos, negligencia, muertes inexplicables y desapariciones. Cerrado en 1945, el hospital había sido olvidado por muchos, pero no por todos. Los lugareños evitaban la zona, diciendo que estaba maldita. Historias de gritos en la noche, figuras fantasmales y extrañas luces seguían circulando. A pesar de esto, un grupo de jóvenes investigadores de lo paranormal, liderados por Laura y Manuel, decidieron explorar el lugar para un documental que esperaban los haría famosos. Laura, una apasionada de lo oculto, había estado recopilando información sobre el hospital durante años. Convenció a su mejor amigo Manuel, un escéptico con experiencia en filmación, de unirse a la expedición. Junto a ellos iban 2 amigos más, Sofía, una medium que afirmaba poder comunicarse con espíritus, y Javier, un técnico en sonido y experto en equipos de grabación. La noche antes de su partida, el grupo se reunió para discutir los detalles. Laura desplegó un mapa viejo y polvoriento del hospital, señalando las áreas clave que querían explorar: la sala de tratamiento, el sótano y la morgue. Si logramos capturar algo significativo, este documental será nuestro gran éxito, dijo Laura, su entusiasmo contagiando a los demás. Al amanecer, cargaron su equipo en un todoterreno y se dirigieron hacia la selva. La carretera pronto se convirtió en un sendero estrecho, y finalmente, el hospital abandonado apareció entre los árboles, imponente y desmoronado. La vista del edificio hizo que incluso Manuel sintiera un escalofrío. Decidieron comenzar la exploración al caer la noche, cuando, según las leyendas, la actividad paranormal era más intensa. Armaron su campamento cerca de la entrada principal y esperaron. Cuando la oscuridad envolvió la selva, encendieron sus linternas y entraron al hospital, la puerta de hierro oxidada chirriando como un lamento. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con grafiti en las paredes y muebles rotos esparcidos por el suelo. El grupo se movía con cautela, grabando cada paso y comentando sus hallazgos en voz baja. Sofía, con su habilidad de medium, lideraba el camino, asegurando que sentía presencias inquietas a su alrededor. En la antigua sala de tratamiento, encontraron equipos médicos obsoletos y camas oxidadas. Laura comenzó a hacer preguntas en voz alta, esperando obtener alguna respuesta de los espíritus que supuestamente habitaban el lugar. De repente, Javier notó que la temperatura bajaba abruptamente, y Manuel capturó en cámara una figura borrosa que cruzaba la habitación. ¿Lo viste?, exclamó Manuel, mirando la pantalla de su cámara con incredulidad. Laura asintió, emocionada. Estamos haciendo historia, dijo, sintiendo que su esfuerzo finalmente estaba dando frutos. Decidieron bajar al sótano, un lugar que, según las historias, era el epicentro de la actividad paranormal. La escalera que conducía a él estaba en mal estado, y el aire se volvía más frío y denso con cada paso que daban. Al llegar, encontraron un largo pasillo con puertas cerradas a ambos lados. La humedad y el moho impregnaban el aire, y una sensación de opresión los envolvía. Abrieron una de las puertas y entraron en una pequeña sala. Al iluminarla, vieron camillas cubiertas de polvo y manchas oscuras en las paredes. Sofía se detuvo en seco, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Hay algo aquí», susurró, su voz temblando. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos. El pánico se apoderó del grupo. Manuel trató de abrir la puerta, pero estaba bloqueada desde el otro lado. Javier revisaba su equipo cuando notó que sus grabaciones se habían detenido sin motivo aparente. Laura intentó calmar a todos, recordándoles que debían mantener la calma y seguir filmando. De repente, un susurro se escuchó en la oscuridad.
Era una voz suave y distante, pero claramente inteligible. Ayúdenme, decía. Por favor, ayúdenme. La medium, Sofía, sintió una presencia abrumadora y comenzó a llorar. Nos están observando, dijo. Ellos saben que estamos aquí. Finalmente, lograron abrir la puerta y salir de la sala. Decidieron explorar las otras habitaciones, esperando encontrar respuestas sobre las almas atrapadas en el hospital. En una de las salas, encontraron antiguos archivos médicos. Laura comenzó a revisarlos, descubriendo historias aterradoras de pacientes que fueron sometidos a tratamientos inhumanos y experimentos crueles. Un paciente en particular, una joven llamada María, había sido internada por una enfermedad desconocida. Los médicos la sometieron a pruebas dolorosas, y según los archivos, ella había muerto en circunstancias misteriosas. Se decía que su espíritu seguía vagando por el hospital, buscando justicia. Armados con esta nueva información, decidieron intentar comunicarse con el espíritu de María. Sofía lideró una sesión de espiritismo, pidiendo a María que se manifestara. El ambiente se volvió más tenso, y la temperatura bajó aún más. De repente, la medium entró en un trance, hablando con una voz que no era la suya. Ellos me hicieron daño, dijo la voz. No puedo descansar. Laura y Manuel intentaron hacer más preguntas, pero la sesión se interrumpió bruscamente cuando una fuerza invisible golpeó a Sofía, haciéndola caer al suelo. El grupo se apresuró a ayudarla, pero antes de que pudieran hacer algo, una sombra oscura apareció en el pasillo, acercándose lentamente hacia ellos. La sombra avanzaba, y una sensación de pavor absoluto se apoderó de todos. Javier intentó filmar la entidad, pero su cámara dejó de funcionar. Manuel gritó que debían salir de allí, y todos corrieron hacia las escaleras. Sin embargo, el camino parecía interminable, y las sombras lo seguían, susurrando y riendo con voces macabras. Al llegar a la planta principal, encontraron la salida bloqueada por escombros. Desesperados, buscaron otra forma de escapar. Laura recordó haber visto una ventana rota en una de las salas, y dirigió al grupo hacia allí. La tensión era palpable, y cada segundo que pasaban en el hospital parecía eterno. Lograron llegar a la sala con la ventana rota. Manuel y Javier rompieron los restos de vidrio y ayudaron a todos a salir. Una vez afuera, corrieron hacia su campamento sin mirar atrás. El hospital quedaba atrás, pero las sombras y los susurros parecían seguirlos incluso en la oscuridad de la selva. De vuelta en su campamento, el grupo trató de recuperar el aliento. Sofía, aún pálida y temblando, explicó lo que había sentido. María no es el único espíritu atrapado allí, dijo. Hay muchos más, todos ellos sufriendo. Algo oscuro los mantiene prisioneros. Laura, aunque aterrorizada, sabía que debían hacer algo con la información y las grabaciones que habían conseguido. Revisaron el material, sorprendidos al encontrar que habían capturado imágenes y sonidos inexplicables, voces, sombras y cambios bruscos de temperatura. Decidieron regresar a la ciudad y compartir sus hallazgos con un experto en lo paranormal, esperando obtener respuestas y ayuda para liberar a los espíritus atrapados. Sin embargo, mientras se preparaban para partir, notaron que el entorno se volvía más extraño. Los sonidos de la selva se apagaron, y una niebla espesa comenzó a rodear su campamento. Antes de que pudieran reaccionar, una figura emergió de la niebla. Era la sombra que habían visto en el hospital, ahora claramente visible a la luz de la luna. La entidad se movía con una fluidez antinatural, acercándose al grupo. «Nos ha seguido», susurró Sofía con miedo en su voz. La figura se detuvo ante ellos, y la temperatura bajó de nuevo. Laura, reuniendo todo su valor, habló directamente a la sombra. «¿Quién eres y qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. La sombra respondió con una voz profunda y resonante. «Soy el guardián de este lugar», dijo. «Mi tarea es asegurar que las almas aquí no encuentren la paz. Pero ustedes han perturbado mi dominio, y deben pagar el precio». Sofía, recuperando algo de su compostura, intentó razonar con la entidad. «No queremos hacerte daño», dijo. «Solo buscamos ayudar a los espíritus atrapados. Por favor, déjanos ir». La figura se quedó en silencio por un momento, y luego, de manera inesperada, comenzó a desvanecerse.
si realmente desean ayudar, deben regresar y enfrentar la oscuridad que reina en ese hospital. Solo entonces podrán liberarlos. Con esas palabras, la sombra desapareció, dejando al grupo en un estado de confusión y temor. Laura sabía que no tenían más remedio que volver al hospital. A pesar del peligro, entendieron que su misión aún no había terminado. El grupo regresó al hospital, esta vez con una determinación renovada. Armados con más conocimientos y una mejor preparación, entraron nuevamente en el edificio desmoronado. Laura lideraba el camino, seguida de Manuel, Sofía y Javier, cada uno listo para enfrentar lo que fuera necesario. Volvieron al sótano, donde Sofía sintió nuevamente la presencia de María. Esta vez, decidieron realizar un ritual de liberación, utilizando antiguos encantamientos y símbolos de protección. Mientras Laura recitaba las palabras, una luz brillante llenó la sala, y la figura de María apareció, rodeada de otras almas perdidas. Las sombras oscuras intentaron detener el ritual, pero el grupo se mantuvo firme. Una intensa lucha espiritual se desató, con las almas atrapadas enfrentándose a la oscuridad que las mantenía cautivas. Sofía, canalizando todas sus energías, logró romper la barrera que mantenía prisioneras a las almas. Con un último grito, la oscuridad se disipó, y las almas fueron liberadas. María, agradecida, sonrió y se desvaneció en una luz brillante. El hospital, ahora vacío de sus atormentadas presencias, se sintió extrañamente tranquilo. El grupo dejó el hospital al amanecer, agotado pero victorioso. Sabían que habían hecho lo correcto y que, aunque el camino había sido peligroso, su esfuerzo había valido la pena. Regresaron a la ciudad y compartieron su experiencia, no solo en su documental, sino también con aquellos que necesitaban escuchar la verdad. San José y sus alrededores recuperaron una sensación de paz, y el hospital abandonado se convirtió en un lugar de recuerdo y respeto. Laura, Manuel, Sofía y Javier continuaron sus investigaciones paranormales, pero siempre con la memoria de su experiencia en el Hospital San Juan de Dios como un recordatorio del poder y el peligro del mundo espiritual. Y así, la historia del hospital abandonado se convirtió en una leyenda, una advertencia y un testimonio del coraje y la determinación de aquellos que se atrevieron a enfrentarse a lo desconocido. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. El culto de la oscuridad. En el pequeño pueblo de San Sebastián, oculto entre colinas verdes y riachuelos cristalinos, se alzaba una vieja mansión que todos evitaban. La mansión García, como la conocían los locales, había estado abandonada por décadas. Se decía que una familia adinerada había vivido allí, hasta que un día desaparecieron sin dejar rastro. Las historias sobre ruidos extraños y luces inexplicables en la mansión eran comunes entre los habitantes del pueblo, pero pocos se atrevían a acercarse. Isabel, una joven periodista de Madrid, llegó a San Sebastián con la intención de investigar estos misterios. Había oído historias sobre la mansión y quería escribir un artículo que mezclara el folclore local con la realidad. Alquiló una pequeña casa en el centro del pueblo y empezó a recopilar información. La gente del pueblo era reacia a hablar de la mansión. Es un lugar maldito, decía doña Carmen, la anciana que vendía flores en la plaza. Cosas malas han pasado allí. Mejor olvídate de esa mansión. Pero Isabel no se dejó intimidar. Su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad la llevaron a investigar más a fondo. Una tarde, Isabel decidió visitar la mansión. El sol se estaba poniendo cuando llegó a la entrada principal, donde una verja oxidada marcaba el límite de la propiedad. La mansión, aunque deteriorada, aún mantenía una aura de grandeza. Las ventanas rotas y las paredes cubiertas de hiedra le daban un aspecto siniestro. Empujó la verja con esfuerzo y caminó por el sendero cubierto de maleza hasta la puerta principal. Con una linterna en la mano, abrió la puerta, que crujió de manera ominosa. El interior estaba oscuro y frío, con el olor a humedad impregnando el aire. Isabel avanzó lentamente, explorando cada habitación. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no encontró nada fuera de lo común. Cuando llegó al sótano, notó un cambio en el ambiente.
El aire se volvió más denso y la oscuridad más opresiva. Encendió su linterna y bajó las escaleras. En el sótano, encontró un viejo altar con símbolos extraños tallados en la piedra. En el centro del altar, había un libro antiguo con una cubierta de cuero negro. Isabel abrió el libro con cuidado y empezó a leer. Estaba escrito en un idioma antiguo, pero algunas palabras le resultaban familiares. Culto de la oscuridad, murmuró para sí misma. Sentía una mezcla de fascinación y temor. Decidió llevarse el libro para estudiarlo con más detalle en su casa. Esa noche, Isabel se quedó hasta tarde tratando de traducir el libro. Las páginas estaban llenas de rituales y conjuros, todos relacionados con invocar a una entidad oscura. A medida que avanzaba en su lectura, empezó a sentir una presencia en la habitación. Una sombra parecía moverse en el rincón de su visión periférica, pero cuando giraba la cabeza, no había nada. El libro hablaba de un grupo de personas que habían vivido en la mansión, dedicadas a practicar estos rituales. Se mencionaba un líder, don Alejandro García, quien había hecho un pacto con la entidad a cambio de poder y riqueza. Isabel comprendió que la desaparición de la familia García no había sido una simple huida, sino un resultado de sus prácticas oscuras. Las palabras del libro parecían cobrar vida propia. Sentía que algo la observaba, que la oscuridad en la mansión no se había desvanecido. Decidió que debía regresar y buscar más respuestas. La segunda visita a la mansión fue más aterradora. Isabel llevó una cámara y un grabador de audio para documentar cualquier actividad paranormal. Entró nuevamente al sótano y encendió su equipo. Mientras exploraba, captó ruidos extraños y voces susurrantes en el grabador. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. De repente, una figura oscura apareció al fondo del sótano. Isabel sintió un frío intenso y su corazón latió con fuerza. La figura se acercó lentamente, y aunque no tenía rostro, podía sentir una mirada penetrante sobre ella. Corrió hacia la salida, pero las escaleras parecían interminables. Finalmente, logró salir y cerró la puerta detrás de ella, respirando con dificultad. De vuelta en su casa, revisó las grabaciones. Las voces susurraban su nombre y repetían palabras que no comprendía. Sentía que estaba en peligro, pero su deseo de descubrir la verdad era más fuerte que su miedo. Isabel decidió que debía realizar uno de los rituales descritos en el libro para comprender completamente lo que había sucedido en la mansión. Preparó todo lo necesario y esperó a que fuera medianoche. El ritual requería de velas negras, un círculo de sal y la repetición de ciertos conjuros. Con el corazón acelerado, encendió las velas y empezó a recitar las palabras del libro. El aire se volvió más pesado y una sombra empezó a formarse en el centro del círculo de sal. Isabel continuó, a pesar del terror que sentía. La sombra tomó la forma de un hombre, y aunque su rostro estaba borroso, sabía que era don Alejandro García. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Isabel con voz temblorosa. La figura no respondió, pero en su mente, escuchó una voz que decía, nosotros no nos hemos ido. Estamos atrapados aquí, por nuestra propia ambición. Isabel comprendió que los espíritus de la familia García estaban atrapados en la mansión, condenados a vagar eternamente por sus acciones. Decidió que debía liberarles de su tormento. Con el libro en mano, regresó a la mansión una última vez. Esta vez, estaba decidida a terminar con la maldición. Preparó el altar en el sótano y comenzó un ritual de exorcismo descrito en las últimas páginas del libro. Las velas parpadeaban y una vez más, la sombra de don Alejandro apareció. Isabel recitó las palabras con firmeza, sintiendo cómo la energía oscura se agitaba a su alrededor. La sombra se retorcía y gritaba, pero ella no se detuvo. Finalmente, una luz brillante llenó el sótano y la sombra se desvaneció. El aire se volvió ligero y la opresión desapareció. Salió de la mansión con el libro en la mano, sintiendo una paz que no había sentido antes. Sabía que había liberado a los espíritus atrapados y que la mansión finalmente estaba en paz. Sin embargo, la experiencia la había cambiado para siempre. Isabel escribió su artículo, revelando la verdad sobre la mansión García y el culto de la oscuridad. Su historia capturó la atención de muchos, y aunque algunos la tomaron por loca, otros la consideraron una heroína.
decidió donar el libro antiguo a una universidad para que fuera estudiado por expertos, con la esperanza de que nunca más se usara para el mal. A pesar de haber enfrentado y vencido a la oscuridad, Isabel sabía que nunca olvidaría lo que había visto y sentido. La mansión quedó abandonada nuevamente, pero esta vez, sin la presencia siniestra que había atormentado a los habitantes del pueblo. Isabel continuó su carrera como periodista, pero siempre llevaba consigo un pequeño amuleto de protección, un recordatorio de que había enfrentado a la oscuridad y había salido victoriosa. Sin embargo, en las noches más tranquilas, aún podía sentir una ligera brisa fría, como si los espíritus agradecidos de la mansión García la cuidaran desde el más allá. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. El eco del pasado. En la pequeña ciudad costera de Valparaíso, donde el océano se encuentra con la tierra en un abrazo eterno, vivía una familia de pescadores que había hecho de las olas su hogar. Cada amanecer, los hermanos Esteban, Francisco y Alberto se embarcaban en su viejo bote, la Sirena, con la esperanza de regresar con una buena pesca para vender en el mercado local. Eran hombres fuertes y valientes, acostumbrados a las inclemencias del mar y a las historias que éste guardaba en sus profundidades. Una mañana, Esteban decidió explorar una nueva área de pesca, más alejada de la costa y menos frecuentada. Había oído rumores sobre grandes bancos de peces en esa zona, pero también sobre extrañas desapariciones y barcos fantasmas. Sin embargo, la promesa de una gran captura era demasiado tentadora para ignorarla. Al amanecer, la Sirena zarpó, cortando las aguas con su proa mientras los tres hermanos se preparaban para una jornada ardua pero esperanzadora. El cielo estaba despejado y el sol comenzaba a ascender, prometiendo un día tranquilo. Sin embargo, a medida que se alejaban de la costa, una inquietud creciente se apoderó de ellos. Tras varias horas de navegación, llegaron a la zona indicada. Las aguas eran más profundas y oscuras, y un extraño silencio envolvía el entorno. Los hermanos lanzaron las redes y esperaron, intercambiando bromas y cuentos para pasar el tiempo. Sin embargo, la atmósfera se volvió cada vez más tensa. De repente, Francisco, el más joven, vio algo en el horizonte. Era una figura oscura, apenas visible a través de la bruma que comenzaba a levantarse. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando hacia el objeto. Esteban y Alberto miraron en la misma dirección, frunciendo el ceño. A medida que se acercaban, la figura se volvió más clara. Era un barco, un viejo velero con velas desgarradas y el casco cubierto de algas y percebes. Parecía haber estado a la deriva durante años. Los hermanos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. A pesar de su experiencia en el mar, nunca habían visto algo tan perturbador. ¿Deberíamos acercarnos?, preguntó Alberto, su voz mostrando una mezcla de curiosidad y temor. Esteban asintió, decidido a investigar. Con precaución, la Sirena se aproximó al velero. Al llegar, se dieron cuenta de que el barco estaba vacío. No había señales de vida, ni cuerpos, ni indicios de que había sucedido con la tripulación. Subieron al velero, explorando cada rincón. La cubierta estaba en ruinas, con tablas podridas y sogas deshilachadas. En la cabina del capitán, encontraron un diario de navegación. Esteban lo abrió con cuidado, leyendo en voz alta los últimos registros. El capitán había notado extraños eventos, ruidos inexplicables en la noche, sombras moviéndose bajo el agua, y una sensación de ser observado constantemente. La última entrada era especialmente inquietante. Hoy, el mar está en calma, pero la oscuridad nos rodea. Siento que algo nos acecha desde las profundidades. Si alguien encuentra este diario, reza por nuestras almas, pues temo que nunca regresaremos. Los hermanos intercambiaron miradas preocupadas. Decidieron llevar el diario con ellos y regresar a Valparaíso para informar a las autoridades y a sus familias sobre el hallazgo. Sin embargo, cuando intentaron volver a La Sirena, se dieron cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. El cielo, que había estado despejado, ahora estaba cubierto de nubes negras. Un viento gélido comenzó a soplar, y las olas crecieron en tamaño y ferocidad. Los hermanos se apresuraron a regresar a su bote,
pero el mar se había vuelto hostil. Las redes, que antes estaban vacías, ahora estaban llenas de peces muertos, sus ojos vacíos reflejando la creciente tormenta. «Debemos irnos ahora», gritó Esteban, luchando contra el viento. Sin embargo, cuando intentaron encender el motor, este se negó a funcionar. El pánico comenzó a instalarse mientras las olas golpeaban con fuerza el casco de la sirena. De repente, una figura emergió del agua. Era una mujer, o al menos lo parecía. Su piel era pálida y sus cabellos largos y oscuros. Sus ojos, vacíos como los de los peces, miraban fijamente a los hermanos. Antes de que pudieran reaccionar, desapareció bajo las olas. «Es la sirena», exclamó Francisco, recordando las viejas historias que su abuelo solía contarles. «Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». La tormenta empeoró, y los hermanos lucharon desesperadamente por controlar su bote. Esteban y Alberto trabajaban frenéticamente en el motor mientras Francisco intentaba mantener el equilibrio. Las olas los azotaban sin piedad, y el viento aullaba como una bestia furiosa. Finalmente, el motor cobró vida con un rugido. «Vamos, vámonos», gritó Esteban, tomando el timón. La sirena comenzó a moverse, pero el mar no iba a dejarlos ir tan fácilmente. Una ola gigantesca se alzó ante ellos, como si el mismo océano tratara de tragárselos. Los hermanos se aferraron a lo que pudieron mientras la ola los levantaba y los arrojaba hacia el vacío. El bote se tambaleó, y por un momento, pensaron que todo estaba perdido. Pero la suerte estuvo de su lado. La sirena cayó pesadamente sobre el agua, y aunque dañada, se mantuvo a flote. Los hermanos, empapados y temblando, continuaron su escape. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las aguas se calmaron y el cielo comenzó a despejarse. Cuando la sirena finalmente llegó a Valparaíso, los hermanos estaban exhaustos pero vivos. Llevaban consigo el diario del capitán y las historias de lo que habían visto y experimentado. Las autoridades y los habitantes del pueblo los recibieron con preocupación y curiosidad, pero también con escepticismo. ¿Realmente vieron una sirena?, preguntó uno de los pescadores más viejos, con una mezcla de incredulidad y miedo en sus ojos. Esteban asintió, mostrándole el diario y relatando los eventos. Algunos creyeron sus palabras, mientras que otros las desestimaron como el resultado de la fatiga y el estrés. A pesar de las dudas, los hermanos sabían lo que habían visto. La experiencia los había cambiado, dejándolos con cicatrices no visibles a simple vista, pero profundas en sus almas. Decidieron dejar el mar por un tiempo, dedicar sus días a reparar su bote y tratar de olvidar el horror que habían enfrentado. A medida que pasaban los días, Valparaíso comenzó a cambiar. Extraños eventos empezaron a ocurrir. Pescadores reportaban haber visto sombras en el agua, y algunos afirmaban escuchar cantos lejanos durante la noche. Los peces, antes abundantes, comenzaron a escasear, y el mar parecía cada vez más oscuro y peligroso. Los hermanos, aunque alejados del mar, sentían la llamada de las profundidades. Sabían que la sirena y la oscuridad que la rodeaban no los dejarían en paz tan fácilmente. Esteban comenzó a tener pesadillas, donde la figura de la sirena lo observaba desde la orilla, sus ojos vacíos llenos de acusación. Finalmente, decidieron que debían hacer algo para detener lo que habían desatado. Buscaron ayuda en libros antiguos y hablaron con ancianos que conocían las leyendas del mar. Descubrieron que la única forma de apaciguar a la sirena era devolviendo algo que ella había perdido hace mucho tiempo, un antiguo amuleto que, según las historias, había sido robado por los primeros colonos de la región. Determinado a poner fin al tormento, Esteban decidió emprender una última travesía para devolver el amuleto al mar. Francisco y Alberto lo acompañaron, sabiendo que no podían dejar que su hermano enfrentara este peligro solo. Prepararon la sirena una vez más y se hicieron a la mar al amanecer. La atmósfera era tensa, y el silencio entre los hermanos solo era roto por el sonido de las olas. Navegaron hasta la misma zona donde habían encontrado el velero. Cuando llegaron, el mar estaba en calma, pero sentían que algo los observaba desde las profundidades. Esteban sostuvo el amuleto en sus manos, sintiendo el peso de la historia y la responsabilidad. Con una oración silenciosa, arrojó el amuleto al agua. Por un momento, nada sucedió. Pero luego,
una luz azulada surgió de las profundidades, iluminando el océano en un resplandor etéreo. La figura de la sirena apareció nuevamente, pero esta vez, no parecía hostil. Sus ojos vacíos se llenaron de una tristeza infinita, y luego, lentamente, se desvaneció en el agua. Los hermanos sintieron una paz que no habían experimentado en mucho tiempo. Sabían que habían hecho lo correcto. Cuando regresaron a Valparaíso, el cambio fue inmediato. El mar volvió a ser generoso, y los extraños eventos cesaron. Los pescadores recuperaron su confianza y la ciudad retomó su vida normal. Los hermanos, aunque aún llevaban las cicatrices de su experiencia, encontraron consuelo en saber que habían puesto fin a la maldición. La sirena volvió a surcar las aguas, esta vez con una nueva sensación de respeto y reverencia hacia el mar y sus misterios. Esteban, Francisco y Alberto nunca olvidaron lo que habían visto y aprendido, y se convirtieron en guardianes de las historias y leyendas que el océano guardaba. Años después, los hermanos se sentaban en la playa, mirando el horizonte. Esteban, el mayor, sostuvo a su hijo pequeño en su regazo y le contó la historia de la sirena y el viejo velero. El niño escuchaba con ojos abiertos y fascinación, absorbiendo cada palabra. Recuerda, hijo, dijo Esteban, el mar es un lugar de maravillas y peligros. Debemos respetarlo y nunca olvidar que, a veces, el pasado puede regresar para recordarnos nuestros errores. El niño asintió, y juntos, observaron cómo el sol se ponía sobre el océano, sabiendo que, aunque las historias del pasado podían ser aterradoras, también eran un recordatorio de la fuerza y el coraje necesarios para enfrentarlas y superarlas. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.